Mari Pulamien, Pupeñí, Puguenui, también aquí mucha gente cercana. Incheta Dume Mañúnculen. Estoy muy agradecido de este encuentro, de este Poyegun Tragun. Así me gusta llamar a estas instancias que también se generan hablando de estos temas que también son un poco delicados. Y que también tenemos bastantes prejuicios cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Para mí es vital, por lo tanto, abordarlo desde una dimensión cariñosa. Porque si bien el libro se llama Aucán, como una disputa, una cosa también un poco como... Yo me lo imagino como los tejidos de Ñimicán, que es una técnica en donde hay dos, se compone de tres y no de dos elementos. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de que en las técnicas textiles del Huitral también había un kimun, un conocimiento que podía yo reactivar una memoria en torno a lo epupillán, me acerqué mucho a Ñimicán. Y en Ñimicán, la gracia que tiene es que son dos elementos que son como los que contienen, y hay un tercer elemento que flota y que genera el dibujo. Esa cosa muy concreta, muy práctica, tiene un kimun que para mí es clave. Y es que ese kimun me está diciendo de que no solamente en el mundo las cosas se pueden ordenar de 2 o de 4, también hay cosas que se ordenan de 3. Y ante eso yo, como tejedor, me gusta decir que soy ñere Café, como que tejo y escribo a la vez, porque también es así. O sea, hoy día estoy con Tetrarilonco y Mitrarihue, porque también yo me lo tejí durante el proceso que yo escribí este libro. Y no de forma intencionada, sino es que se fue dando, que lo tejí, y las mismas preguntas que mientras yo tejía en silencio, escuchando música, o entre cocinando y tejiendo, trabajando, también me puse a escribir el libro. Entonces también para mí hoy día es como fundamental agradecer que estén aquí las personas cercanas que yo quiero mucho, y las personas también que hagan esta presentación. Porque una de las cosas que a mí más me motivan, o las que me han movido, es cuando yo he revisado la historia mapuche, ¿qué uno encuentra de personas como yo, o personas no heterosexuales? Uno no encuentra mucho. No tenemos grandes relatos de esas personas, o un gran relato mítico sobre ello. Yo me acuerdo cuando yo iba en la U, hace muchos años ya, leí Cautiverio Feliz, que fue un texto. Y en ese texto, ahí es donde yo encuentro la palabra güey, ¿no? La encuentro en un contexto de arte contemporáneo. La encuentro leyendo ese texto. Y ahí descubro cómo este misionero, ¿cierto? Este hombre blanqueado también, describe a la figura del machigüeye como una figura de un ser aborrecible, pecador nefando, puto, sodomita, lo más asqueroso, lo más terrible que pueda haber en el mundo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Después me empecé a encontrar con otros textos en el camino, durante todos estos años, en que eso que aparecía, y lo tomaba, lo pensaba, después lo guardaba, como las cosas tienen una latencia distinta. Margarita Alvarado me facilitó su biblioteca, y ahí también yo pude descubrir un montón de cosas que no tenía acceso. Entonces revisé las gramáticas, lo que habían escrito los misioneros jesuitas, anglicanos, incluso me tiré más como a leer cosas que habían escrito algunos salesianos, y ahí me encontré de que en estos diccionarios se había traducido, ¿cierto?, un poco la realidad de las personas como yo, y que, como nos decían, güeye significa puto, sodomita, pecador nefando. Alcazomo, otra palabra, también significaba como hombre-mujer, una gallina hombre, pero también significaba puto, sodomita, pecador nefando. Después encontré otra, puyitun, también, ¿cómo la traducían? Puto, pecador nefando, sodomita. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Todas las veces que una palabra que estos misioneros traducen sobre las personas como yo, no están diciendo con una carga de una connotación negativa. Entonces yo dije, aquí hay un filtro, y ese filtro es la colonialidad del género, que no es un concepto que inventé yo, es un concepto que yo lo he tomado de María Lugones, que es una feminista decolonial. Pero gracias también a eso que ella plantea sobre la colonialidad del género, yo digo, bueno,
estos misioneros jesuitas lo que hacen entonces al momento de traducir, ¿cierto?, es que está filtrada su moral en esa traducción. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como estrategia política es mirar con desconfianza, por lo tanto, esas definiciones. No las tomo como literal, sino digo, bueno, las tengo que mirar con una desconfianza o ponerlas bajo sospecha por lo menos. Por ahí estaban formándose las ideas cuando ahí conozco a Willy Morales, que es un activista de VIH-Sida muy importante y uno de los ya sobrevivientes también de esta crisis de los años 80. Y él me dice, cuando ya conversando, comunicándonos, compartiendo, él me cuenta de que yo también le cuento un poco esta situación incómoda en el no lugar que uno también se encuentra, como que uno no es lo suficientemente mapuche para un mapuchómetro, pero tampoco uno es lo suficientemente huentru o hombre para otros lugares, tampoco uno es suficientemente, no me siento cómodo con denominarme gay u homosexual, porque también la historicidad de ese movimiento, si bien nos ha acogido a las personas como yo, también la dimensión colonial, ¿cierto?, nos da cuenta de ese movimiento, nos da cuenta de las luchas que tenemos nosotros las personas como yo. Epupillán, que es como la moduló. Y Willy es quien me dice, bueno, esto que te pasa a ti, que tú sientes que transitas entre una cosa y otra, que para mí no tiene que ver con transitar entre hombre y mujer, sino tiene que ver con que cuando a mí me ha tocado bailar choiquepurrún, en ciertos contextos de los lugares en que yo participo activamente, a mí me pasa algo. Una cosa sensible que en que yo me desvanezco de mi humanidad para abrirme completamente, sin el temor, a devenir otra cosa. Y esa cosa es el choique. Entonces el Willy me dice, bueno, eso que te pasa, esa sensación de incomodidad, eso que tú encuentras en los diccionarios que dicen que somos putos, sodomitas, pecador nefando, es lo que en donde yo vengo se llama epupillán. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué es eso de epupillán? Y ella me dice, bueno, no es una identidad, me dice. No es una identidad, dice. Cuando nosotros hemos cuidado este conocimiento, cuando vienen los antropólogos a buscar temas para sus investigaciones, dicen, ¿dónde está el mapuche gay? ¿Dónde está la trans gay? O sea, trans mapuche, perdón. Y él dice, no, aquí no existe. Porque no somos una identidad. Y eso a mí me pareció que era de una lucidez tremenda. Por eso a lo mejor las conversaciones que yo voy teniendo con el Willy y con otras personas son tan importantes como citas como de Deleuze, de Silvia Rivera Cusicanqui u otras personas. Porque en esa cosa cotidiana del pollebún, de hacernos cariño con la palabra, también hay cosas que a mí me remueven. Y eso fue lo que fue generando este tejido que lo fui armando en el camino. Entonces los capítulos del libro tratan de eso. Hay distintos capítulos y voy escribiendo un poco todo este proceso de cómo yo descubro también esta experiencia epupillán. Porque claro, cuando Willy me dice esto no es una identidad, es otra cosa, yo creo que a todos nos dice, bueno, ¿y si no es identidad qué? ¿No? Como que si la identidad está el límite de nuestra lucha política, a lo mejor, o uno de los límites. Y ahí yo lo que tomo de estos aprendizajes que he tomado de Willy, y que también viene como con mi propia experiencia, es decir, bueno, más que la identidad como una categoría, hablemos de autodeterminación, hablemos de nuestras experiencias, hablemos de experiencias comunes, poner en común algo. ¿Por qué? Porque lo común es inapropiable. Es inapropiable. Las identidades son apropiables. ¿Y por qué no son apropiables las identidades? Por el aparato multicultural y neoliberal. He ahí mi sospecha entonces y por qué yo tomo una posición que para mí también es radical, es decir, yo no creo en la identidad. Yo no creo en la identidad porque esas categorías, ¿cierto? Mirando al movimiento LGTBIQ+, esa categoría también se convierte en una moneda de transacción. Entonces yo pienso que si nosotros, o nosotras, o nosotres, o como queramos llamarle, utilizamos en contexto mapuche también esta idea de la identidad como una reivindicación, ¿cierto?, política, yo veo que hay un límite ahí, que es que el discurso multicultural, así como ya lo ha hecho con el movimiento LGTBIQ+, también perfectamente podría, ¿cierto?, utilizar estos mismos mecanismos de lo multicultural para cooptar la categoría mapuche gay, mapuche trans. Entonces a mí eso me genera un nudo muy grande, y ante eso yo creo que un poco lo que voy desarrollando en este ensayo
es que es lo que yo llamo el giro pupillano. Porque ya en esta sospecha sobre el prisma colonial de estas palabras traducidas, veo que hay como un error a la matrix. Y es que, por ejemplo, la palabra pullitum, más que traducirla como puto, sodomita, pecador nefando, yo la traduciría como pulli, espíritu, y tun, una acción. O sea, hacer espíritu. Yo cuando leí pullitum decía, bueno, está diciendo hacer espíritu. No está diciendo puto, sodomita, pecador nefando. Ahí me aparece una dimensión, ¿cierto?, como de nuestro pasado, en que da cuenta de que esa dimensión de las personas como yo no fue escrita. Entonces, claro, uno revisa el pasado, pero también para mí es muy importante que el giro pupillano, o los giros, porque son muchos, lo que hacen es, en el fondo, arrojarnos ya no una idea como de una identidad o una sola cosa o varias categorías que coexisten en una neutralidad tolerante, sino más bien decir, bueno, mi experiencia es distinta a la tuya, como de Pupillán, y a la tuya, pero si nos reunimos y generamos una definición común o múltiples definiciones comunes, ahí ya se genera un agenciamiento político. Pero a mí no me toca hacer eso, no me toca a mí decir como este es el camino, ¿cierto?, de lo de Pupillán. Yo más bien creo que eso es como más bien es un debate, y ese debate tenemos que construirlo en colectivo o más bien en comunidad, en una apuesta en común. ¿Por qué? Porque lo común es inapropiado. Por eso no tengo miedo al desvanecimiento, porque ese miedo es un miedo colonial que también para mí tiene que ver, yo lo llamo así, la policía de la identidad, el género y la raza. Para mí ese es como el límite que nos hace creer que nos da miedo. Es decir, bueno, si no hay identidad, ¿qué? Si no hay identidad, bueno, es autodeterminación. Y esa autodeterminación la tenemos que construir. ¿Cómo la vamos a construir? Mirando el pasado, críticamente, armando una posible genealogía o múltiples genealogías de nuestra historia, nuestra memoria como seres no heterosexuales. Y el desafío que viene, que es para mí, y por eso yo escribí este libro, es contar mi experiencia, mis reflexiones, para una generación que viene. ¿Por qué? Porque si yo quiero construir un país mapuche, yo no quiero que ese país mapuche sea heterosexual, ¿cierto? Como estamos hablando de la descolonización y la deconstrucción, para mí eso no es una meta. Eso para nada es una meta. No me siento una persona deconstruida ni descolonizada. Creo que jamás voy a llegar a esa meta porque no es una meta, es un proceso, es un constante hacer. Y a donde uno también se encuentra siempre con sus errores, con sus violencias, con todo, obvio. Y a veces doloroso, claro que sí. Y a veces la policía de identidad, género y raza te lo hace saber, sí. Pero lo que yo creo que lo importante es que este libro va a abrir el pensamiento. No solo para el mundo mapuche, sino como para el mundo indígena en general, de nuestro continente, de Yala. Porque eso es, en el fondo, las generaciones que vienen tienen el desafío de poner esto en común, de poder definirlo, de poder experimentarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora en el fondo es como tener la capacidad de empatía, de decir, bueno, las personas como nosotros en algunos lugares no hay espacio, se dice que no existimos, se desconfía de nosotras porque somos distintas, claro, obvio, pero qué bonito sería que nosotros también nos abriéramos a que, no sé, que en un rehue los pichiqueches puedan bailar. Y si una niña o un niño no se siente cómoda con las categorías hombre-mujer y quiere vestirse de otra manera, con respeto por supuesto, para que las personas también no se sientan tan atacadas con la tradición, démosle el espacio para que lo puedan experimentar, lo puedan también convertir en algo que sea sumamente creativo. Eso para mí es como lo que yo veo de esto que Winnie me dice que no es una identidad, y como yo también lo voy entretejiendo con mis propias reflexiones y mis propias experiencias. Creo que el giro Pupillán apuesta a eso, a imaginar. A lo mejor es un desafío, pero es como nosotros podríamos hacer que por un momento suspendiéramos las categorías binarias. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros en conjunto dijéramos, bueno, no vamos a hablar de hombre-mujer, no vamos a hablar de no sé qué, vamos a dejar de pensar en esa manera, de clasificar las cosas y ponerlas en opuesto?
si nosotros suspendiéramos temporalmente eso en un espacio seguro para que las personas lo puedan experimentar, sin duda que emergería una potencia política muy grande. Y es que ahí las personas de Pupillán podrían cierto también mucho que aportar. Hoy en día a mí me toca escribir esto, y digo que me toca porque yo siento igual una responsabilidad por las personas mayores que también conocían este camino de buscar esto, de poder nombrarlo, de poder... Yo pienso que las generaciones que vienen tienen que tener una historia, una memoria, y que les digan que cuando esa persona está haciendo algo que al parecer para la tradición se ve como algo muy transgresor, en esa transgresión también hay cada vez que se repite una tradición hay una variación, y en esa pequeña variación hay una potencia política para mí. Y lo de Pupillán para mí tiene que ver con eso, pues como decir que lo que nosotros podemos experimentar puede servirnos para nuestros procesos de autodeterminación. Bueno, eso, hay muchos temas de que acá se hablan que a lo mejor son delicados y me gustaría que ustedes también los descubrieran en el mismo texto. Pero esto también se toca con la medicina, se toca con la educación, con el arte. Yo veo varias formas o caminos que propongo que podríamos como nosotros experimentar creativamente nuestras memorias de Pupillán. Y esa es la invitación a la que yo hago, a que lo hagamos. No hay que tener miedo, porque las personas como nosotras o nosotros, ya desde que veo esos diccionarios que nos han tratado tan mal, tenemos que tener la fortaleza de que nos sigan tratando mal, y no importa, yo digo no importa. Yo puedo recibir hoy día los balazos y otras personas de Pupillán los vamos a recibir, no importa. Pero sí yo quiero que las próximas generaciones sí lo puedan vivir sin prejuicio. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero que tengamos un lugar, porque harto tenemos que decir. Eso. Frente al mundo.